Hola amigos, los saluda Diego y aquí estamos otra vez para estudiar más del fascinante mundo de la Biblia. Esta serie está basada en el libro El Gran Panorama Divino del autor Von Roberts. El día de hoy veremos la primera parte de la lección titulada El Reino Prometido. Empecemos. En nuestra lección anterior vimos el acontecimiento más triste de la historia de la humanidad, la caída. Adán y Eva decidieron escuchar a Satanás antes que escuchar a Dios. Además, la semana pasada vimos que la mayor motivación de este acto de desobediencia era el de determinar el bien y el mal bajo su propia cuenta, lo que es en sí un acto de traición al Dios del universo, porque Él es el creador del universo, por lo tanto, Él es el rey del universo y Él es el único que puede determinar lo que es bueno y lo que es malo de una manera perfecta. Como resultado de la caída, vimos que las consecuencias de este pecado fueron profundas y universales. La relación perfecta entre Dios y el hombre se destruyó. Como resultado, la relación entre los seres humanos y la creación fueron afectadas. Es decir, que la creación fue afectada por el pecado de Adán y Eva. Además de todo esto, de cómo las relaciones fueron afectadas, las consecuencias del pecado se hicieron visibles, se hicieron presentes. La advertencia de la llegada de la muerte a causa de la desobediencia se cumplió. La muerte llegó al mundo. Adán y Eva murieron, aunque no inmediatamente, pero sin duda la muerte se estableció como una realidad para el ser humano. El ser humano muere como consecuencia del pecado, y aunque la muerte física es una realidad, esta en sí no es la única forma de muerte que experimenta, sino que también experimenta la muerte espiritual. Y esta quizás sea la dimensión más profunda del pecado del hombre. Desde la aparición del pecado, el hombre no busca a Dios, sino todo lo contrario, el hombre se aleja de Dios. La muerte espiritual significa que el ser humano quedó en un estado por el que, por sí mismo, él no puede buscar a Dios, ya que está muerto. Y esto lo afirma Efesios, en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 3. El ser humano está muerto en sus delitos y pecados, y esto significa que el ser humano está bajo la ira de Dios. Esto es en sí el hecho de estar muerto espiritualmente. Estas son las consecuencias universales del pecado de Adán y Eva. Y lo que es motivo de nuestro estudio, el patrón del reino también fue afectado por el pecado. Adán y Eva dejaron de ser el pueblo de Dios, dejaron de vivir bajo la bendición de Dios, pues fueron expulsados del lugar de Dios, el jardín del Edén. Todo esto que hemos hablado hasta ahora es tan solo un pequeño resumen de la lección anterior. Hoy, en cambio, empezaremos a ver un tema que nos llena de esperanza. Vamos a ver la gracia de Dios. Es decir, vamos a ver cómo Dios promete restablecer su reino. Y lo vamos a ver básicamente en el versículo de Efesios, en el capítulo 1, los versículos del 3 al 6. Este pasaje dice lo siguiente: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Efesios 1 es sin duda un pasaje maravilloso que nos lleva desde la eternidad hasta la eternidad. Efesios 1 habla que el Dios de la Trinidad hizo un plan eterno desde antes de la creación del mundo con un resultado eterno, que por medio de Jesús los seres humanos puedan llegar a ser hijos adoptados de Dios. Pero, ¿cómo se relaciona este plan con la lección que acabamos de ver? Recién dijimos que el pecado del hombre dañó el patrón del reino de Dios. Sin embargo, este versículo de Efesios afirma que el pecado no destruyó los planes de Dios.
El plan de Dios es mucho más grande que cualquier cosa que el ser humano pueda hacer. Es decir, que el pecado del hombre no tomó por sorpresa a Dios. Ya hemos visto que Efesios 1 enseña que desde la eternidad Dios ya había decretado un plan de salvación. Esto significa que desde la eternidad Dios ya sabía lo que iba a suceder con Adán y Eva. Y esto, amigos, es parte del atributo de Dios conocido como omnisciencia. Omnisciencia significa que Dios sabe y conoce todas las cosas sin ningún tipo de limitación. Y esto también se refiere a las limitaciones de tiempo y espacio. J.I. Packer dice que Dios conoce todo, de todo, todo el tiempo. Dios conoce el futuro no menos que el pasado y el presente. En otras palabras, la omnisciencia de Dios significa que Dios conoce lo que ha pasado, lo que está pasando, lo que va a pasar e incluso lo que hubiese pasado. Para Dios no hay secretos. Y la Biblia claramente enseña que Dios conoce todas las cosas. Versículos como Hebreos 4:13, que afirman que ninguna cosa creada escapa de la vista de Dios, todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien le hemos de rendir cuentas. Proverbios 16:33 dice que la suerte está echada sobre la mesa, mas del Señor es la decisión de ella. Estos versículos claramente hablan que Dios conoce todas las cosas. Ahora, si nos detenemos a pensar por un momento, este plan eterno de Dios indudablemente provoca preguntas. Preguntas tales como, si Dios ya sabía desde la eternidad que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué puso el árbol del conocimiento del bien y del mal en medio del jardín? O en otras palabras, ¿por qué Dios permitió la caída? La Biblia no responde estas preguntas, pero lo que sí deja en claro es que Dios tiene el control, que nada le toma por sorpresa. Y a la luz de Efesios 1, significa que el atributo de omnisciencia de Dios está ligado a su soberanía. Dios sabe, Dios conoce todas las cosas. Él conoce cada evento de manera individual, así también como la relación de este evento con el resto de la creación de Dios. Entonces, no es que tan solo Dios conoce todas las cosas o todos los eventos, sino que de alguna manera forman parte de su plan eterno. Las cosas no salen del control de Dios. Y esto, al hablar de la creación, significa que Dios sabía lo que iba a pasar con Adán y Eva y el resultado de su pecado en el resto de la creación. La caída no fue un misterio para Dios, ni mucho menos algo que lo tomó por sorpresa, sino que, de alguna manera, este evento estaba dentro de su plan eterno, de este plan eterno de redención del que habla Efesios 1. Ahora, es necesario reconocer que este tema no es fácil. Es necesario reconocer que también esto que acabamos de decir provoca preguntas. Y una de ellas es la relación de Dios y el pecado. ¿Acaso Dios mandó a Adán y Eva a pecar? De ninguna manera. La Biblia categóricamente niega que Dios sea el autor del mal. Santiago 1:13 dice que nadie diga al ser tentado, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Juan 1:5 dice lo siguiente, Dios es luz y en él no hay oscuridad. Amigos, estos versículos niegan la posibilidad de que Dios sea el autor del mal, y la razón es el carácter de Dios. Dios es un Dios bueno. Y aunque afirmamos que Dios es todopoderoso, es decir, que Él puede hacer todas las cosas, hay en realidad algo que Dios no puede hacer. Y eso es la maldad. Y no porque esté fuera de su alcance, sino que hacer la maldad iría en contra de su carácter. Y Dios no puede negarse a sí mismo. Por lo tanto, Dios, siendo un Dios bueno, significa que todo lo que hace es bueno. Ciertamente la soberanía de Dios es un tema profundo, difícil de entender y quizá imposible de hacerlo en su totalidad, porque estamos hablando del Dios Todopoderoso, eterno, infinito, soberano.
y nosotros tan solo somos seres limitados. Pero a pesar de eso, nosotros podemos descansar sabiendo que Dios conoce todas las cosas y que Él es soberano y que Él es un Dios bueno, que Dios tiene el control de todas las cosas y que Dios no es el autor del mal. Romanos 8:28 afirma que para quienes aman a Dios, todas las cosas sirven para bien. La referencia a todas las cosas se refiere a las cosas buenas, pero también las cosas malas. Y si Dios promete que todo va a servir para bien, significa que Él tiene el control de todas esas cosas. Y esta es una realidad que también la podemos ver en la caída. Aunque la Biblia no dice por qué Dios permitió el pecado, lo que sí hace es dar un indicio de la razón para la caída. Y ese indicio es Efesios, en el capítulo 1, los versículos 12 al 13. El apóstol Pablo dice que el propósito central del plan eterno de la salvación es la alabanza de la gloria de Dios. Pueda que nosotros tengamos problemas para entender por qué Dios permitió la caída, pero este versículo afirma que el resultado de todo será mucho más glorioso, nos llevará a alabar a Dios por la eternidad. Ahora, todo esto que hemos hablado tan solo nos sirve de una base, de una estructura para la próxima lección, donde veremos que Dios hace promesas para restablecer su reino. Mi nombre es Diego Herrera y les agradezco por su compañía. Por favor, síganlo haciendo, sigan estando con nosotros en nuestras próximas lecciones para explorar más del fascinante mundo de la Biblia. Saludos.